tanto se ha hablado, que tanto ha venido perjudicando y que estoy segura que más de nosotros hemos perdido un familiar, ¿no? Por el COVID-19 y que viene siendo todavía un tema de preocupación desde el punto de la salud pública porque la gente se sigue enfermando. Entonces es importante ver si en realidad ya estamos alejados de esa enfermedad, si es que van a venir nuevas pandemias, qué es lo que pasará. Analizando la enfermedad del COVID-19, nosotros vamos a poder ver o podemos también analizar la gestión de procesos que se tienen en cuenta de acuerdo a la administración y la gestión de procesos de salud pública. Entonces, es importante poder explicarles cómo se ha venido, porque nosotros decimos, ay, sí, COVID nos quebró el sistema de salud, tuvo una gran demanda, no teníamos oxígeno en los establecimientos de salud, pero eso ya era una realidad que vivíamos y no nos dábamos cuenta como autoridades sanitarias. Y también es lamentable ver que como abrieron el caño, el Ministerio de Economía y Finanzas, se dispararon las compras ilegales y, por ejemplo, en regiones donde un director tenía a cargo un hospital, sus familiares estaban siendo proveedores de otros hospitales grandes en la misma región, ¿no? Entonces, hubo problemas o existen aún problemas de transparencia, ¿no? Y entonces eso es lo que yo les explico a los alumnos, o sea, aprovecharon el momento y la necesidad de este COVID para hacerse millonario, porque hay gente que sí se ha hecho de más dinero y no ha servido a la sociedad, ¿no? Entonces tampoco vamos a justificarlos a ellos, ¿no? Pero es importante analizar. Entonces, justo he bajado un reporte que ha salido el día de ayer. Así que está reciencito sobre, han entrevistado a una autoridad de nosotros. A ver. Esta noticia ha salido hace 3 meses, pero hay otro que bajé hace un día, lo voy a buscar, ¿ya? Acerca de cómo vamos a enfrentar, o cuál es la actualidad del COVID. Entonces voy a compartirles la noticia acerca de esta pandemia que se ha venido analizando. Ya sufrimos los estragos en los primeros años, 2020, 2021, ya estamos yéndonos al 2023, ya a puertas, ¿no? A puertitas de 2023. Entonces, ¿cuál es el enfoque en salud pública que debemos de tener? ¿Y cómo se va qué vacuna existe? Se va a vacunar, anualmente, va a pasar a la lista de un tipo de virus como lo hizo influenza. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Así que vamos a compartir y me confirma, por favor, si se escucha, ¿ya? Compartir con el doctor. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, doctora. Sí se escucha. Ok, perfecto. Huertas, él nos cuenta cuál debe ser nuestra actitud ante el anuncio del director de la OMS, que ha dicho que aparentemente esta pandemia ya está llegando a su fin. Doctor Huerta, ¿cómo está? Muy buenos días. Mabel, buenos días. Jorge, buenos días también a todos nuestros oyentes. ¿Verdad, Mabel, que suena un poco, como dicen, dulce escuchar esto? Suena maravilloso, doctor. ¿Verdad? Pero parece que se fuera a acabar de la noche a la mañana, y no es así. No, esto no va a acabar de noche a la mañana. Esta enfermedad, Mabel, ha venido a quedarse con nosotros y va a estar con nosotros por siempre. De tal modo que todos los años, sobre todo en épocas de mayor frío, cuando la gente se reúne en espacios cerrados, van a haber contagios, y de ahora para adelante, así como escuchamos que fulanito se murió de cáncer, fulanita se murió de diabetes complicada o de un ataque cardíaco, en el futuro vamos a escuchar, don Pedro se murió de ¿qué? De COVID. Ay, todavía está dando, sí, COVID todavía está dando vueltas, y así va a ser por siempre. Pero suena bonito, suena muy bonito. Ayer tuve ocasión de ver esta conferencia de prensa del director de la OMS, y cuando lo escuché, la verdad es que me sorprendió y dije, qué increíble. 2 años y medio han pasado, estamos en el 3er año de la pandemia y estamos escuchando las palabras del director cuando dijo, el fin de la pandemia está cerca.
hagamos todo lo posible. Y puso una figura muy interesante. Dijo, cuando un maratonista está corriendo y ya ve la meta allí, nunca se para. Al revés, al ver la meta que se le acerca, saca fuerzas de flaqueza y dice, quiero batir un récord, y saca la poca fuerza que pueda tener para cruzar la meta con éxito. Eso es lo que hay que hacer, es decir, no hay que bajar la guardia. Pero esto es interesante. Mira, lo que dijeron es que, Mabel, 28% de los casos nuevos de COVID-19 han disminuido 28% en la última semana. Las muertes han disminuido 22% en el mundo en la última semana, 22% en nuestra región de las Américas. Pero acá lo que hay que hacer, ellos delinearon lo que deberían hacer los países. En primer lugar, cada país y cada región tiene su propia pandemia. La pandemia en el Perú no se puede comparar con la pandemia de Suecia, ni con la de Zambia, ni con la de Estados Unidos. La pandemia peruana es la pandemia peruana. Por lo tanto, cada país y cada región debe plantear sus propias estrategias de salida. Debido a que muchos gobiernos tienen dificultad para priorizar sus acciones, la OMS dice 2 cosas deben ser predominantes. Primero, que hay que reducir la circulación del virus, protegiendo a las personas vulnerables en riesgo de enfermedad grave o exposición al virus. Ahí están los trabajadores de la salud, ahí están las personas muy mayores, ahí están las personas con diverso tipo de comorbilidades que si los agarra COVID, los puede complicar y los puede matar. Y segundo, hay que saber diagnosticar, hay que prevenir, tratar COVID-19 para reducir las muertes y las consecuencias a largo plazo. Entonces ellos dan, Mabel, Jorge, 6 lineamientos generales que yo creo que nuestro Ministerio de Salud ya debe estar tomando nota, y esta debe ser la guía de acción en los próximos meses. Primero, no descuidar el asunto de las pruebas de COVID-19. Las pruebas deben estar disponibles para todo aquel que lo necesite para diagnosticar los casos. Y obviamente hacerlo vigilancia genómica para saber si estamos en presencia de nuevas variantes. Y eso nos recuerda, Mabel, Jorge, de que el Perú tenía un proyecto piloto para hacer vigilancia genómica en las aguas residuales, el agua del desagüe. Sí. Pero algún brillante funcionario suspendió y ya no tenemos eso, y el Perú no tiene un programa de vigilancia genómica en aguas residuales. Segundo, hay que seguir manejando clínicamente bien COVID-19, dando capacitación al personal médico en todo el Perú, alcanzar los objetivos de vacunación. Tenemos vacuna, ya va a venir la vacuna bivalente. ¿Cuándo la comprarán los funcionarios del MINSA con la rapidez de rayo que tienen? No lo sabemos, no lo han dicho todavía. Y obviamente hay que mantener las medidas de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud. Hay que generar confianza en la gente, dando información adecuada y luchar contra la infodemia. Y nosotros en RPP Noticias, Mabel, Jorge, estamos comprometidos a través de los múltiples espacios de salud que nuestros oyentes tengan información basada en ciencia y evidencia, precisamente para combatir esa infodemia. Así es que el fin parece que está cerca, es una transición, así es que el pedido es a las personas vulnerables. Usted, señor, señora que nos escucha, nuestro oyente, tiene ya 70 y tantos, 80 y tantos, 90 y tantos, usted está en riesgo. Usted, señor, señora, si tiene cáncer, ha tenido cáncer, tiene lupus, tiene artritis reumatoidea, tiene algún problema de salud que lo puede comprometer, usted está en riesgo, y por favor, siga cuidándose usted, porque lo puede complicar COVID-19. Doctor, muchísimas gracias por estos consejos. La salud es lo más importante y nosotros somos los primeros responsables en cuidarla. Un abrazo. A las 5 de la tarde lo escuchamos en Espacio Vital. Son las 7:30. Bien, lo que hemos podido analizar es que supuestamente la pandemia ya llegó a su fin, ¿no? Sin embargo, las vacunas deberían de implementarse anualmente. Entonces estamos hablando de un gasto necesario que se tiene que proyectar, se tiene que planificar para que a través del Ministerio de Economía den la viabilidad y sostengan. Pero ¿qué pasa si existen nuevas variantes o vienen nuevas plagas? Ya COVID pasaría a ser una enfermedad común,
pero la susceptibilidad que deja esta enfermedad con otras enfermedades que puedan venir, entonces eso está también estudiándose. Voy a compartirles ahora, mi pantalla para mencionar acerca de un poco de México nos vamos hasta Estados Unidos. Bien, ahora sí, para compartir. Vamos a hacer un análisis epidemiológico de lo que ha comprendido el COVID y nos vamos a centrar más en el tema de procesos. ¿Por qué? Porque la gestión de procesos es parte de nuestro temario. ¿Cuáles fueron las herramientas? ¿No? Analizar las herramientas. Ya hemos tenido una clase anterior donde hemos hablado sobre las herramientas, hemos hablado un poco de la calidad de atención, de las expectativas, de las percepciones, y eso trata de la parte de los proveedores sanitarios, pero también trata del binomio proveedor-usuario, ¿no? Entonces, hay que considerar que actualmente no está estipulado una ley para ejercer los deberes por parte de los usuarios, ¿no? Hemos visto en la clase pasada una ley que protege los derechos de los usuarios, pero no existe aún ni en proyecto de ley, solamente hay consideraciones que la sacan de la ley 26842, que es la ley de salud, pero del Ministerio de Salud. Sin embargo, hay ciertos vacíos que nos permiten nosotros detectar la vulnerabilidad que tienen los mismos usuarios en no poder proveer sus deberes, en no poder fortalecer sus deberes. ¿Y eso qué hace? Que netamente la responsabilidad de la salud se la encarguen a los profesionales. Y eso no es así, porque para estar sano no solamente depende de los doctores, sino que depende de la responsabilidad en salud pública de quien asuma el cuidado y de quienes asuman el cuidado de las personas que vienen a cargo. Entonces, un poco para analizar la situación que se ha venido de, bueno, lo he sacado de la página del Ministerio de Salud, es reciente, desde meses del abril de 2022, donde hablan temas importantes incluso de la investigación que se ha dado, porque ha sido todo un cambio de esquema de tratamiento en cuanto al COVID. Pero como tenemos también, a ver, ¿cuántos tenemos en sala? A ver, creo que para los chicos sigue el feriado, ¿no? Sigue la Navidad, siguen las vacaciones. Bien, entonces, desde que nosotros hemos experimentado la emergencia sanitaria que comenzó el 16 de marzo del año 2020 hasta la actualidad, han habido muchas deficiencias, hubo también a esto el caos político, el cambio de autoridades, porque Perú es un país donde no se mantiene en una misma convicción política y es muy cambiante. Vemos cómo ha sido la situación. Vamos a analizarla hasta el 30 de abril, el primer corte, y luego vamos a hacer un corte hasta fines de este año, ¿no? Que ya deben de estar registrándose las actualizaciones epidemiológicas según las unidades ejecutoras. Pero ¿a qué voy al analizar este tema de información? Es la cantidad de personas que se han venido registrando con la actualidad y las cantidades de personas que aún no se registran. ¿Ustedes creen que estas cifras son reales a medida que tengan las estadísticas? Pero in situ hay más de estas estadísticas. Entonces, hasta el 30 de abril existieron 27.361 personas muertas, de las cuales tuvieron 131 casos sintomáticos confirmados, ya estando en este año en un proceso de vacunación.
¿Qué pasa cuando hay casos ya confirmados y muestras de pacientes asintomáticos? Por ejemplo, a ver, vamos participando, ¿ya? A ver, ¿quiénes están en sala? Solange Paredes, Manuel Mantilla Lina y Patricia Collante. A ver, Patricia Collante, ¿de qué región eres? Lima. Lima. En Lima total, los casos de COVID han llegado a 13.855.320, ¿no? Entonces, la población aproximadamente de Lima creo que está llegando hasta los 21, 22 millones. La mitad ha tenido COVID y está confirmado. Pero vamos experimentando que el tema de las estadísticas no es siempre lo que se reporta, ¿no? Tuve la oportunidad, por ejemplo, de hacer un registro epidemiológico para la Macro Norte, que era Piura, Tumbes, Cajamarca, Lambayeque, Amazonas y La Libertad. Entonces, cuando, por ejemplo, en Piura teníamos una lista supuestamente de 200 personas, en la primera, estábamos hablando del primer mesecito de pandemia, habían 200 en el hospital, pero recuerden que también atenciones domiciliarias, y eso no se registraron. Personas que fueron a fallecer a los hospitales y tampoco se registraron. Personas que fueron a los hospitales y se regresaron porque no habían camas y tampoco fueron registradas. Entonces, de esas 200 que supuestamente están en estadístico porque ha pasado por todo el proceso de atención, en realidad era la tercera parte. Llegamos a tener en ese reporte 822, pero tuvimos que salir a ver cómo. ¿Y quién nos dio ese datito? ¿Cómo llegamos a los 822? Solamente para hacer la comparación de Piura. Porque nos fuimos a todas las farmacias y comenzamos a distribuir o quisimos las recetas médicas, ¿no? Las copias, las ventas, porque cuando vas a una farmacia te piden el DNI. Entonces, contabilizando, ya tendríamos fuimos en realidad a 7 farmacias, ¿no? Y por la venta de medicamentos nos daba una cantidad. Muy aparte de la cantidad de personas o de usuarios que han ido a los establecimientos de salud y que sí les han dado medicamentos. Entonces, nos creó la duda de por qué siempre MINSA reporta la tercera parte, cuando lo real es, se ven otras cifras, ¿no? Y así es en todo tipo de patología. No todos van a los mismos establecimientos de salud. Pero ¿eso qué implica? Implica que existen brechas para no ir al establecimiento de salud. Implica que la parte de gestión de procesos de calidad todavía está en pañales, ¿no? Por ejemplo, acá vamos analizando, a ver, los casos reportados. Miren cómo está la curva que está descendiendo. Bueno, esto es en cuanto a los casos que se han hecho de acuerdo al tipo de prueba que han tomado, se han tomado PCR, ¿no? Una AG, y los casos se han mantenido sobre 1 millón, miren, y en el 2022 ha subido. ¿Por qué? Porque ha habido un mejor registro, porque ya se dotaron de más insumos en laboratorio. Al principio, en el 2020, prácticamente estuvimos trabajando a ciegas porque no descubríamos. Eso fue a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa con el tema? Doctora, no se escucha. Hola, ¿me escuchan ahora? Hola. Y ahora sí, doctora, se escucha, ahora sí. Ay, ¿en qué parte disculpe, en qué parte me quedé? Hable. ¿Me pueden ver en qué parte me quedé? Porque con la mejora de registro e insumos se puede ver la cantidad de casos COVID que hay, se puede registrar mejor. ya, listo, está haciendo un ejemplo. Muchas gracias, Patricia. Entonces, los casos
que se confirman ahora, según las semanas epidemiológicas, ya tienen un mejor registro. Recuerdo que tuvieron mejor implementación los SAMUs, dotaron de insumos, de recursos, contrataron más COVID, la gente comenzó a tener trabajo, que por cierto, el tema de los casos COVID también ha quedado en el limbo de los problemas, ¿no? A nivel nacional, porque hay muchos casos COVID que lamentablemente, eso sí es lamentable, terminan hasta este 31, ¿no? Y bueno, hasta este 30. Y va a haber población profesional de salud que no va a tener contrato, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque nuestras grandes autoridades y entes rectores no han programado, ¿no? El presupuesto para el año fiscal considerándolos a ellos. Y aparte de que su escala remunerativa era muy alta, la de un CAS normal, por ejemplo, ¿no? Entonces, debido a que ha habido más recursos, entonces se ha justificado, ¿no? En cuanto a la toma de pruebas, a la toma de atención, y por eso es que se ven más casos ahora identificados, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí en las semanas epidemiológicas podemos ver en toda la parte norte de nuestro país, ¿no? Los casos menores a 10 y también las partes guindas, oscuritas, son los casos de la tasa mayores de 100, ¿no? Para la semana epidemiológica 5, vemos que sombreados en color guinda o marroncito está en menor cantidad, ¿no? Para el área de Arequipa. Sin embargo, y mira, Ica presenta en las 3 primeras semanas epidemiológicas. Piura, a ver, ¿cómo está Piura? Piura tiene menos casos, para el norte es Tumbes. Lima, en la semana epidemiológica ha bajado, ha reducido sus casos, ¿no? Entonces, esto depende mucho, la vulnerabilidad, depende mucho también del equipamiento que se le pueda dar, y esto es el manejo netamente de las regiones, ¿no? A las regiones, como les dije anteriormente, hablo en el caño para poder desembolsar a través del ministerio y hacer compras directas. Esas compras directas no todas las hicieron de una forma correcta y transparente, porque ahora pues nos enteramos de todo. Entonces, ¿a dónde llegamos? Frente a una pandemia, ¿hay plata? Sí, señores, hay plata. ¿Hay recursos con brechas? ¿No? ¿Hay suficiencia de recursos? Sí, lo hay. Entonces, a nuestro país le conviene estabilizar, le convendría estabilizar los recursos en salud, puesto de que ayudaría a tener más sostenibilidad, más seguimiento, más visitas domiciliarias, y sobre todo aplicaría a la atención primaria de la salud, ¿no? Pero eso ya es una decisión política. Bien, un poco bueno, estas son las tasas, ya de acuerdo a las semanas epidemiológicas, de cómo ha venido haciendo la tasa de ataque, de acuerdo a la sintomatología del COVID, y la tasa de ataque acumulada, ¿no? En color rojo, que se refiere a esa proximidad de casos, ¿no? Y tomando en cuenta la identificación a través de los exámenes de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en Lima y Callao, ¿no? A pesar de que son grandes ciudades, el transporte público es muy congestionado en las horas punta, ¿no? A comparación de las provincias, ¿no? Y por eso se hace una comparación sobre la tasa de ataque y la acumulada. Como por ejemplo, vamos viendo en la semana epidemiológica número 29, ¿no? Ambas son equidistantes, ¿no? Sin embargo, se llega a cruzar a partir de la semana epidemiológica número 51, ¿no? ¿Por cuántos casos? Por la tasa de 9, aproximadamente, menos, por acá, por 8.
Estamos hablando de una tasa acumulada de ataque de 8 por 100 habitantes, mientras que una tasa de ataque en la semana epidemiológica. Entonces, 51 es de, pongámosle, 8, 7.5 más o menos, entre 7 y 8, ¿no? Entonces, ¿a dónde llevamos esto? Que estas comparaciones sobre las tasas indican que ya hay un manejo de lo que correspondía y de lo que... Permítanme un segundo. Disculpen. Aló, señorita, estoy en clases ahorita. ¿Le puedo llamar después? Ya, ok, ya. Discúlpeme, lo que pasa es que como tenemos casos de pacientes en UCI, a veces nos llaman y son emergencias, pero ya a estas horas no, ya no atendemos porque ya no es nuestro horario de trabajo. Sin embargo, a veces por los mismos pacientes que consideramos, hacemos coordinaciones 24 horas, así es en la madrugada, así es la chamba. Miren la tasa de ataque acumulada en los departamentos, ¿no? Ya, por ejemplo, Moquegua, ¿no? En el año 2020 tiene 8.97, mientras que en el 2021 ya bajó. Para Cusco, bajó en el 2021 a 3.88 y acá en el 2020 tenía 2.2. Miren, Cusco ha crecido, ¿no? En algunos hay una disminución y en los otros sí se ha maximizado. Entonces, esto también corresponde, por ejemplo, en las áreas donde estamos en la Macronorte, Cajamarca, La Libertad y Piura, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento del año pasado de los primeros 2 años? Pueden ver el comparativo de las tasas acumuladas y también las tasas de ataque, ¿no? Entonces, esto significaría que en base a este análisis podamos tomar algunas acciones para una próxima pandemia, ¿no? Noticias internacionales mencionan que va a haber escasez de agua, plagas en el agua, ¿no? Entonces va a haber escasez de alimentos. Y eso va a traer, ¿no? Como se dice, va a haber dinero, pero no va a haber quien nos provea los alimentos. Entonces, ya en nuestro gobierno, incluyendo nosotros, nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud, debería estar priorizando a estas alturas, ¿no? El tema pues, de lo que está pasando en los otros países, ¿no? Que todavía no lo ponen en las noticias, pero sí debería estar priorizando su salud ambiental, el tema de la evaluación y abastecimiento de agua, saneamiento, porque aún con el tema de COVID que ha impactado, señores, todavía no se han resuelto el acceso del agua en la población, ¿no? Entonces, eso implicaría que desde el punto de vista de la salud pública exista la brecha de la falta de agua y el acceso que tenga hacia ella. Entonces, eso también implica una decisión política. Y hacer vigilancia ciudadana y participación ciudadana, nosotros, ¿no? Como proveedores sanitarios y también como profesionales, para poder, y sobre todo como peruanos, ¿no? Como paisanos, para poder mencionar que este gobierno sea, o bueno, trate de ser un gobierno abierto, que implique llevar los procesos y poder hacer actividades que mitiguen o que prevengan lo que más adelante va a venir, ¿no? Entonces, bueno, esto es en cuanto a, les voy a pasar esto a la señorita responsable, porque aquí ya hablan un poco de las tasas de ataque por sexo, por edad, por región,
cómo va la pirámide poblacional y las defunciones. Esto es, en realidad, es largo. Poder analizarlo es largo, tiene 95 diapositivas. Y lo que nosotros queremos ver es solo un consenso. ¿Por qué? Porque en base a lo que estoy explicando, más adelante vamos a hablar de procesos, ¿no? Entonces, esto ya lo voy a pasar. Ahora, vamos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor. Respecto al COVID y la salud pública. Chicos, chicas. Hola. A ver, vamos a tomando la asistencia. Bien, a ver, vamos a tomar asistencia. Por favor, para que activen su audio y su cámara. Patricia Collante. Tumbes, ¿verdad? No, Lima. Otra señorita Collante. Sí, doctora. Lina Mendoza. Doctora, buenas noches, presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Janet. Janet. Manuel Mantilla. Manuel Mantilla. Eric Serna. Presente, Janet. Ya. Bien. Ahora vamos a compartir un video de lo que corresponde a la gestión en salud y a las herramientas que deben de tener en la gestión en los servicios de salud. Una vez que conozcamos las herramientas, vamos a comparar con la situación del COVID, por ejemplo, como una capacitación frecuente, y vamos a poder analizar qué herramientas pueden haber o pueden ustedes detectar en su establecimiento que les pueda ayudar a, por ejemplo, hacer un plan de mejora, ¿ya? Entonces vamos a... Doctores, buenos días. A continuación realizaremos el resumen integral del tema calidad que está incluido dentro del capítulo de gestión. Bien, entonces, en esta lámina que debemos arrancar diciendo cuál es la definición de calidad propuesta por Avedis Donabedian. No olviden que Donabedian fue un médico que se dedicó a estudiar e investigar respecto a la calidad. Entonces, la definición más aceptada y más conocida que tenemos respecto a la calidad es la que fue propuesta por él. ¿Qué nos dice Avedis Donabedian? Que la calidad es el máximo beneficio para el paciente, pero con el menor riesgo. Esto es calidad para Avedis Donabedian. Como ya habíamos comentado, él es quien propone los indicadores de calidad que debemos conocerlos de forma obligatoria y de los cuales ya hemos conversado hace algunos temas. La siguiente persona que también define calidad es Deming. Deming nos dice que calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez. Y además Deming postula una teoría que se va a conocer como el círculo de la calidad. El círculo de la calidad está compuesto por
4 partes. ¿Cuáles son? La P, la D, la C y la A. Es decir, si yo tengo un problema de calidad, debo de seguir estos pasos para poder mejorar. Bien, ¿cuáles son? La P es del plan, la D es de do, la C es de check y la A es de act. Está en inglés, plan, do, check y act. ¿Dónde arrancamos todo? Arrancamos, ya les dije, desde el problema de calidad. Entonces, si aquí en verde está mi problema, ¿qué hago? Los 4 pasos. Y una vez que termine el último paso, ¿me quedo ahí? No, inicio otra vez. Inicio otra vez. Y esto nos va a permitir la mejora continua. Siempre estar mejorando. ¿Por qué? Porque la calidad es infinita. No olviden eso. Ese es un concepto que se desprende de lo que postuló Deming. Calidad es infinita. Ya está. Continuamos. El Ministerio de Salud ha propuesto un sistema de gestión de calidad, donde sintetiza el conocimiento de calidad que se tiene en todo el mundo y lo ha llevado a la realidad peruana. El sistema de gestión de calidad está compuesto, ¿no?, por dimensiones. Ahí el MINSA nos habla que la calidad tiene dimensiones y además tiene componentes. Bien. ¿Cuáles son las dimensiones? Empezamos por ello. Las dimensiones son 3, no debo olvidarlo, motivo de preguntas varias veces. Bien, acá lo vamos a escribir. Primera dimensión, la dimensión técnica, lo cual quiere decir que las atenciones en salud deben ser prestadas en función de guías de práctica clínica. Luego tengo la dimensión humana. La dimensión humana, ¿con qué tiene que ver? Con la empatía que tenga el recurso humano con el paciente. Y por último, la dimensión del entorno, que esto va por el lado del establecimiento, que tenga una buena infraestructura, que ofrezca seguridad, etc. Las 3 dimensiones se tienen que cumplir. Y además, el sistema de gestión de la calidad tiene componentes. ¿Cuántos son los componentes? Son 4. ¿Cuáles son? 1, planificación para la calidad. Segundo componente, organización para la calidad. Tercer componente, garantías y mejoras de calidad. Y por último, tenemos a la información de la calidad. No olviden entonces los 4 componentes. Brevemente diremos qué conforma cada uno de estos componentes. La planificación para la calidad. Dentro de este componente que encontramos, sistemas de calidad, los planes y las políticas de calidad. No olviden que en nuestro país las políticas están centradas en 5 actores: usuarios internos, usuarios externos, la sociedad, el Estado y las instituciones. Estos son los 5 elementos en los cuales están centradas las políticas de calidad. Bien, luego en organización, ¿qué encontramos? La organización de calidad a nivel nacional, a nivel regional y a nivel de las DIRIs y los establecimientos. Tercer componente, garantías y mejoras. Dentro de garantías y mejoras, ¿qué encontraremos? La auditoría y la acreditación. La acreditación es bastante importante. La vamos a comentar en breve. Y por último, información de la calidad. Acá, ¿qué hacemos? Medimos la calidad. ¿A través, por ejemplo, de qué? De los indicadores de calidad. Ahí está. Bien. Pasemos ahora a comentar cómo es que podemos evaluar la calidad desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del usuario, vamos a poner evaluación de calidad. Vamos a evaluar a quién. Al usuario. ¿Quién es el usuario? El paciente, el cliente. ¿Y cómo conocemos a través de él si es que hay calidad o no? El MINSA nos dice que le debemos preguntar y el usuario va a expresar su satisfacción. Entonces, si tiene buena satisfacción, diremos que hay calidad o no. Y eso se logra a través de una encuesta. La encuesta tiene un nombre, se llama SERP, con V, SERQUAL. Esta es la propuesta hecha por el Ministerio de Salud.
Obviamente al ser cual no es un instrumento inventado por ellos, es un instrumento que ya se ha aplicado en otros contextos. Esta es una forma evaluando al usuario, pero también yo voy a evaluar a la misma institución. Entonces la institución no me va a decir si está satisfecha o no, sino que existe una norma técnica de acreditación publicada por el Ministerio de Salud, que contiene algunas preguntas. Ahora, esta acreditación no debo olvidar sus fases. Vean, primera fase y la segunda fase. Si la pregunta me dice, la autoevaluación en general es un proceso de tipo voluntario. Ahora, si son específicos y me dicen la primera fase de la acreditación, que es obligatoria, y la segunda fase es voluntaria. O sea, primero tienes que aprobar la primera fase para que recién solicites la segunda fase. Pero en general diremos que es de tipo voluntaria. ¿Qué haré en la primera fase? Voy a realizar la autoevaluación. O sea, trabajadores de mi mismo centro son los que van a evaluarse y me van a dar un puntaje. En cambio, en la segunda fase ya no hay una autoevaluación, sino lo que hay es una evaluación externa. Y ese evaluador externo me dirá efectivamente cumples con los criterios de calidad o no. Y si es que cumplo, me podrá otorgar mi constancia de acreditación. Y finalizamos hablando de herramientas de calidad. Herramientas de calidad son variadas, comentaremos algunas como cuáles. La tormenta de ideas. La tormenta de ideas, ¿para qué me sirven? Para conocer las causas de un problema. Recuerden que esta tormenta de ideas se realiza en periodos breves, no más de media hora, en el cual todos van a emitir su opinión, por lo tanto no se censuran opiniones tampoco. Bien, ya está. Otra herramienta importante a recordar es el diagrama de el árbol, ¿ya? El diagrama del árbol. ¿Por qué? Porque me permite evaluar varias causas y me permite evaluar varios efectos. ¿Ya? Ahí está. Listo. Otra herramienta importante, no olvidar, Pareto. La herramienta Pareto es la herramienta para priorizar. ¿Qué quiero priorizar? ¿Cómo vamos a solucionar un problema? Atacando al 20% de sus causas. Por eso el Pareto también se le conoce como la regla del 80-20, donde nos dice que el 80% de un problema se resuelve atacando el 20% de sus causas. Bien, entonces hasta aquí llegamos con esta parte de calidad y herramientas de calidad. Bien, entonces en dicho video hemos visto las partes del, bueno, un poco de los filósofos, de los grandes estudiadores como Donabedian y Denis, y también hemos visto las herramientas de la gestión en cuanto a la calidad de atención. Y es importante para los planes de mejora continua, les han mencionado. Entonces, un plan de mejora continua, es un proceso que se realiza en un establecimiento o en cualquier empresa que permite ver o tomar las debilidades y convertirlas en fortalezas, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si del grupo alguien tiene experiencia en estudios o ha hecho trabajos de calidad, de gestión o calidad para mejorar el sistema en el primer nivel de atención, por favor, para que puedan participar y me puedan ayudar con la idea de la clase. Pueden activar sus audios, por favor. Patricia Collante me dice. No, doctor.
Bien, entonces para un plan de mejora continua, lo primero que debemos de tomar en cuenta son los servicios que ofrece el establecimiento, ¿ya? Si ofrece un establecimiento, es privado, público, ¿qué servicios ofrece? Punto número 2, ¿cómo es el flujograma para poder tener esa atención? Si yo acudo, entro por la puerta, me voy a triaje, o primero me voy a admisión, me voy al lado de las historias clínicas, ¿quién me atiende? O es que no hay ninguna actividad o no hay una persona encargada. Tercer punto, los tiempos de espera. Los tiempos de espera a mí me van a permitir identificar en dónde está la brecha mayor de tiempo muerto o de tiempo que dificulte el acceso al servicio. Cuarto punto, el estudio de las percepciones y de las expectativas a través de una encuesta, ¿no? Que me permita verificar la realización de una norma. Hay una norma creada en el 2011, a ver, voy a buscarla, y que ya debería, ya, implementarse y actualizarse. Ya, pero yo no veo que la actualiza por parte del Ministerio de Salud. Y esto es importante porque ahora ya no se trabaja sobre lo de 2011, ¿no? Bueno, aquí hay una, a ver, voy a compartir la norma. Y son los mismos proveedores sanitarios quienes ejercen, ¿no? Ese servicio de poder dar satisfacción a los usuarios internos o externos, y son también los mismos usuarios quienes mencionan si existe un servicio de calidad o no, ¿no? Entonces, después es la cuarta herramienta de gestión que podemos considerar. Entonces, recuerden, primero, cuando entremos ahí, esto les va a ayudar, pues, por si tienen ustedes un servicio privado, ¿cómo hacemos un plan de mejora? Primero identificamos los determinantes, ¿no? Lo que me va a facilitar el acceso al servicio, ¿no? Entonces yo voy y entro, y hacia dónde me dirijo. El flujograma es una herramienta de gestión. El flujograma, la cartera de servicios que debe de ofrecer ese establecimiento, desde que dice el horario de atención, qué es lo que ofrece, quiénes lo ofrecen, ¿ya? Luego, otra herramienta de gestión son los documentos, ¿no? Me imagino, hay algunos establecimientos que tienen su huellita para marcar la asistencia, ¿no? Tienen sus manuales de organizaciones y funciones, tienen su plan operativo institucional. Esos son documentos de gestión, pero también son herramientas de gestión, ¿no? Tercero, la evaluación de tiempos de espera. ¿Cómo voy? Nos gustaría, no sé si creo que todos hemos entrado al Banco Interbank, ¿no? Vas, metes tu DNI, luego de tu DNI agarras, te indica la señorita, ¿no? Uno se sienta en sillones muy cómodos, con aire acondicionado, y luego lo llama, ¿no? Así es la consulta. Qué bonito fuese un sueño telepático, ¿no? Si así se comportaran los servicios de salud, fueran otros, ¿no? O que vayamos y que sea cero papel, todo digitalizado, computarizado. Tendríamos otro nivel como establecimientos de salud, como usuarios, ¿no? Se está dando en la telemedicina, ¿no? Como parte de la reducción de brechas de distancia y de profesionales a través de la salud pública. Pero es insuficiente, pues, ¿no? Es insuficiente porque a veces, por ejemplo, las coberturas de los servicios de salud necesitan de alta banda ancha del internet, y las direzas, las jerezas no pagan eso, ¿no? Como por ejemplo lo pasa acá, lo vive Lambayeque, ¿no? O en Piura, ¿no? En el Gore Piura, en algunos establecimientos de salud, pues, les da internet, pero por horas, ¿no? Porque no sé qué pasa,
pero o no hay cobertura de internet satelital, o como que abarque a todo, sino que abarca a unos tantos consultorios y a otros no. O sea, si me voy a un establecimiento de Piura, abarcan los de admisión y triaje, pero si me voy al último consultorio pasando el lugar, la cochera donde guarda la ambulancia, ya no entra la señal, ¿no? Entonces, esas limitaciones hacen que el servicio ya no sea de calidad, ¿no? Que tengan ciertas percepciones, expectativas, el mismo usuario, ¿no? Otro, por ejemplo, es en cuanto a los aspectos tangibles, ¿no? ¿Qué son los aspectos tangibles? Los aspectos tangibles es la infraestructura, ¿no? El equipamiento, los insumos, más referido a la infraestructura y equipamiento. Los baños, ¿cómo son los baños en los establecimientos de salud? Son limpios, tienen agua, tienen papel toalla, tienen jabón líquido, o tienen puertas, las tazas tienen su protector de plástico, ¿no? Tienen baños diferenciados para varones y mujeres o todos igual, tienen baños para niños, tienen baños para personas con discapacidad. Esa es otra herramienta de gestión para un buen proyecto de mejora en un establecimiento, el factor de la inclusión social, ¿no? Y vemos muchos establecimientos que los baños quedan en el segundo piso, o no tienen esa rampa para las personas con problemas de caminar, ¿no? Con las personas con sillas de rueda o las personas que van con su bastoncito. Entonces, esas herramientas tenemos que tener ojo, ¿no? Ojo para poder nosotros identificarlas y plasmarlas en nuestro plan de mejora. No existe un manual así donde las herramientas estén todititas que deben de hacer. Hablan, por ejemplo, de la calidad unas, otros hablan de los tiempos de espera, otros hablan de la norma de satisfacción al usuario externo. Lo que les estoy hablando es de la experiencia que se tiene como gestor, ¿no? Porque algunos ven que en tema de gestión se dedican a abastecimiento de medicamentos y se olvidan del trato humanizado. No, es muy subjetiva la percepción de la calidad y es también subjetivo el tema de la gestión por procesos, ¿no? Hay personas en los establecimientos de salud que van y cumplen su función y ya con eso les pagan y todo bien bacán. No hay un mal ambiente laboral, ¿no? El clima organizacional es otra herramienta de gestión, ¿no? Que no existan esos conflictos, que se miren como familia, que también es bien difícil, ya permite que las empresas operen, ¿no? O que a esos trabajadores como ustedes, buen trabajadores, se les dé ciertos privilegios por haber llegado a las metas. El Ministerio de Salud, a partir de 2018, ha propuesto remuneraciones cuando llegan a las metas. O sea, les dan un plus más, 300, 400 por cumplimiento de una meta, no por un mes. Sin embargo, el reto es que lo hagan sin bonos, pues, ¿no? Que atiendan con una calidad. Y eso también implica el poder ejercer, ¿no? La participación ciudadana y la vigilancia por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, la participación ciudadana es hacer que se cumpla una ley, la ley de la participación ciudadana acá, donde yo voy como usuaria, como persona empoderada, a tener el acceso al servicio, pero ayudo al sistema, no lo quebranto, con denuncias, con maltratos. Y recordemos que sí, hay una ley para esto también lo quiero tocar, ya lo voy a descargar, porque esto estoy segura que les va a ustedes servir. Es una ley que han hecho que ha hecho el Congreso de turno, ¿ya? Porque a ustedes les puede pasar en cualquier momento. Esto también no es parte de la clase, pero sí es importante que ustedes lo conozcan. Lo voy a proyectar, ¿ya? Porque estaba haciendo acá mi esquema de clase y dije, ya, cuando hable de la ley, la busco y se las pongo.
a ver, todos son ustedes profesionales de salud, que si bien es cierto, dan sus servicios, cumplen, son responsables, pero como una herramienta de gestión por el beneficio también de ustedes y cuidarlos, porque son, antes de ser profesionales son personas, son padres, madres, hijos, ¿no? Integrantes de una familia hermosa. Existe una ley que modifica dos artículos, la 121 y la 122 del Código Penal. Entonces, ¿qué hace al modificar estos dos artículos? Que con el fin de introducir a circunstancias agravantes específicas en caso de que la víctima sea un profesional técnico o auxiliar o asistencial de la salud. Esto menciona que si viene alguien a agredirlos en su ejercicio de la actividad profesional, ustedes lo puedan demandar ante esta ley. Esta ley es muy importante, siempre ha salido recién el año pasado, ¿ya? Para fines de año, ya del año pasado. Tiene menos de, ya debe tener un año esta ley, ¿ya? Y es importante que la conozcan porque a ustedes nadie les puede venir a faltar el respeto. En la clase pasada hablé sobre los derechos a los usuarios con la ley 29414, que defiende a los usuarios y sus derechos. Pero los derechos de ustedes los defiende el Ministerio de Trabajo, la entidad, ¿no? Sus recursos humanos y también, bueno, los que son CAS los defiende Servir y los nombrados pues tienen de acuerdo a 276, 728 sus sindicatos. Pero ustedes están por encima de ser profesionales, son personas. Entonces se tipifica como delito aquella persona que va y los insulta, los agrava, utilicen grabaciones, hagan acusaciones malintencionadas, los agredan. Ustedes tienen cómo cómo ustedes puedan avanzar, ¿ya? Y puedan también denunciar, ¿no? Aquí está sobre las lesiones graves. Esta ley es amplia, ¿ya? ¿No? Y pueden lesiones graves, lesiones leves, perdón, ¿ya? Entonces, esto se los voy a pasar, ¿ya? Porque me parece que es muy importante que ustedes puedan conocer, ¿ya? Bien, entonces sigamos con las herramientas de gestión, ¿ya? ¿Qué pasa si vamos a un establecimiento de salud, ¿no? O algún familiar y tenemos problemas sobre los tiempos de espera? ¿Qué pasa? Tenemos nosotros casos donde los usuarios están con una operación desde principios de año y no les sale la operación, ¿no? Entonces, ¿qué se puede implementar, ¿no? Para los largos tiempos de espera, ¿no? En cuanto a poder mejorar, ¿no? En el establecimiento. Mucho se demora, el cuello de botella es triaje o admisión, se perdió la historia clínica, hay mucho papel, hay rata, cucaracha en ese lugar. Entonces, ¿qué podemos mejorar como herramienta de gestión? Por ejemplo, acá tenemos, es un video corto de 1 minuto, ya es sobre el Ministerio de Salud, está lanzando el plan de 0 colas, ¿no? Entonces, lo voy a compartir para que puedan ustedes visualizar, ¿ya? Estamos integrando todo lo que les he comentado, tener un anillo de contención de un primer nivel de atención, un sistema de referencia y contrarreferencia, pero con tecnología de información. También personas contratadas para poder atender en la zona de la admisión, para poder resolver problemas específicos que pueda tener cada persona. Muchas veces van, a veces solamente para tener información. Lo que estamos implementando es que sea mucho más fácil, no solamente la llamada telefónica, sino pueda ser en un aplicativo para teléfono. De tal manera que uno lo instala en su teléfono y puede hacerlo desde su celular, puede hacer la cita. Entonces lo único que tiene que colocar es su DNI, el teléfono celular de la persona y el correo electrónico donde le van a confirmar la cita.
Bien, entonces, por ejemplo, la herramienta Cero Colas ayuda, pero para ello crean un sistema informático a través de un aplicativo. Eso es en cuanto a los establecimientos de alto nivel. Pero, ¿qué pasaría si en las citas médicas, que es lo más frecuente, ¿no? ¿Cómo se puede reducir? Vamos a ver una experiencia de un sector privado, ¿no? En Family Health Center. ¿Por qué? Porque esa es la gran demanda que tenemos ahora. ¿Cuál estrategia debemos de usar para poder cero colas? O por lo menos reducir los tiempos de espera, ¿ya? Hola, ¿qué tal? Como parte de la materia Gestión de la Integración, Alcance y Tiempo del Proyecto, desarrollamos un proyecto denominado Reducción de Tiempos de Espera para los pacientes de Salud Family Health Center de la clínica Fort Lupton. En él aplicaremos los conceptos y herramientas relacionadas con la gestión de un proyecto. Como primer paso, se detallaron las actividades basándonos en la estructura de división del trabajo, la cual nos permite hacer una división del proyecto con la finalidad de obtener partes más pequeñas llamadas elementos de trabajo, que son los necesarios para lograr el objetivo y los alcances del proyecto. Esto se complementa con la matriz de responsabilidades tipo RACI, donde nos define y aclara los roles y las responsabilidades dentro del proyecto. Continuamos con el diagrama de Gantt, que es una sencilla representación en donde se relacionan un conjunto de actividades con una escala de tiempo. Para el proyecto que desarrollamos tenemos una duración de 16 semanas, con fecha de inicio el 1 de julio y finalización el 28 de octubre del 2013. A continuación se muestra la tabla de programación desarrollada en MS Project, donde se definen las fechas para cada actividad. La red de actividades nos permite planificar las tareas y su secuencia y así encontrar la forma más eficaz para completar el proyecto. Muestra también las tareas que pueden realizarse simultáneamente y las tareas importantes a vigilar. Identificar la ruta crítica nos permite conocer la duración de nuestro proyecto, encontrando que un retraso en cualquiera de las actividades provocaría un retraso en el resto del proyecto. En nuestro caso utilizamos una semana laboral de 5 días hábiles con fines de semana sin actividad. La hoja de recursos nos ayuda a dar un seguimiento económico al proyecto. Este debe ajustarse a un presupuesto fijado para su ejecución, asociando los costos mediante unas tasas a cada uno de los recursos implicados. A continuación se muestra un calendario de los recursos y sus actividades asignadas, un reporte con el trabajo requerido por cada actividad y el informe de RH. Los informes de la categoría costos nos ayudarán a comparar los costos reales del proyecto con los costos presupuestados en el nivel del proyecto, tarea y recurso. Una vez establecido el presupuesto, es necesario analizar los costos del proyecto de manera periódica. El flujo de caja es una manera de monitorear las entradas y salidas de efectivo con la finalidad de tener el dinero suficiente para cubrir los costos del proyecto, así como detectar irregularidades a tiempo para tomar acciones preventivas. Cada determinado periodo se revisa el avance del proyecto. Si existen desviaciones se documentan en el plan de línea base y se toma la decisión de tomar acciones correctivas o preventivas considerando su impacto en las actividades sucesoras. Los informes relacionados con diversos aspectos del proyecto pueden ser generales de costos, asignaciones, cargas de trabajo, actividades, etc. Uno de los reportes que podemos obtener de MS Project es el de las tareas completadas a una fecha determinada, y también el porcentaje de avance de las mismas. De esta forma, se puede poner foco rojo en aquellas que lleven un retraso y entonces ejercer presión para no aplazar la finalización del proyecto. El seguimiento del proyecto se realizará de forma semanal sobre los distintos indicadores de nuestro proyecto, ya que de esta manera podemos detectar si estamos en tiempo o si existe algún retraso para así aplicar una medida correctiva. De esta manera podemos terminar con éxito nuestro proyecto. Podemos concluir
que la utilización de las diferentes herramientas de gestión de proyectos nos ayudará a comprender el alcance del mismo, parte muy importante de la planeación, así como definir los diferentes recursos y materiales a utilizar y plasmarlos en el presupuesto. De esta manera nos permitirá llevar un mayor control en cada etapa del proyecto. Gracias. Bien, entonces ellos han utilizado un programa, ¿ya? Denominado Equipec Men Project, que sistematiza los tiempos de espera, evalúa los puntos críticos. Y eso es importante porque, bueno, ellos lo han hecho para el Family Care o salud familiar en un hospital. Imagínense, en un centro de salud es mucho más fácil. Un establecimiento de primer nivel de atención, hacer un plan de mejora continua, es más fácil que hacerlo en un hospital, porque el centro de salud, los 1-4, tienen internamiento, pero en el área de maternidad o urgencias o observación, ¿no? Que observación le dan de horas, urgencias que pueden tener unas cuantas, ahorita no pasa, e internamiento para partos, ¿no? Los centros maternos infantiles. Y es más rápido un plan de mejora porque el cuello de botella de los centros de salud, para los establecimientos de primer nivel de atención, es sobre todo el tiempo de espera en triaje y la demora de atención. El reto es los hospitales y la demora de citas para las especialidades, porque también tienen su sistema, pero debido a una alta demanda, ¿cómo se puede mejorar? Ahora vamos a tener en cuenta la calidad de atención. Y eso también ustedes lo pueden aplicar en el lugar donde estudian o trabajan. ¿Cómo poder mejorar la calidad de atención? Después de ver el video vamos a hablar sobre la norma que existe, que se creó en el 2016, 2014, y que hasta el momento no hay una actualización, ¿no? En parte a poder, es más que todo una guía, ¿no? Poder tener esa guía para saber la percepción y la expectativa del usuario. Entonces, ahorita vamos a ver... Ay, ¿dónde está mi videito? Voy a sacarlo mi video. Ya, vamos a ver un video sobre la satisfacción del usuario. ¿Ya? Ahora sí lo voy a poder compartir. ¿Dónde está? WhatsApp. Buenos días. En esta oportunidad, a través del aula virtual de Silvia, que es un aula que está orientada para compartir diferentes conceptos, conocimientos y experiencias para el fortalecimiento del cuidado de enfermería. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes las características de los servicios y la satisfacción del usuario. La pregunta es, ¿cómo debe ser un servicio para satisfacer al usuario? Hay 4 aspectos que debemos tomar en cuenta para esto, los cuales voy a detallarles a continuación. ¿Cuáles son los aspectos para la satisfacción del cliente? Los aspectos son 4 y son los siguientes. 1 es la disponibilidad del servicio. ¿Cómo debe ser la disponibilidad de nuestro servicio? Debe ser amplio, en un horario de apertura, sobre todo que esté disponible, por ejemplo, en los servicios de emergencia durante las 24 horas del día. También tenemos los servicios en consultorios externos, los cuales pues se dan en horarios de 6 horas o de 12 horas con la participación de la enfermera. Por ejemplo, en los servicios de emergencia tenemos en las áreas de shock trauma, tópico, tenemos en los servicios de observación, entre muchos otros. Y en consulta externa tenemos crecimiento y desarrollo, atención en los tópicos, entre muchos otros procedimientos especiales. Entonces, este horario debe ser pues de apertura amplia. Esta figurita o este gráfico que les he traído es bastante simbólico. Debe permanecer abierto. Estos servicios que deben estar abiertos
para la atención al público deben ser los indispensables y siempre deben de estar disponibles. Por ejemplo, los servicios de la atención de enfermería durante las 24 horas en las áreas de cirugía, medicina, pediatría, ginecobstetricia, entre muchas otras, dependiendo del nivel de nuestro centro asistencial. Entonces ya sabemos que nuestro servicio debe de estar disponible. Una de las características o aspectos a fortalecer es la disponibilidad de nuestros servicios. El segundo, el servicio que brindemos tiene que ser de calidad. El segundo punto es la calidad del servicio. Es por ello que les he traído este cuadro para ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un servicio de comunicación, en el caso de los celulares, ¿cuándo vamos a decir que el servicio es de calidad? Cuando primero tiene un costo accesible, segundo que las llamadas no se cortan, no se interrumpen, no hay dificultad para la comunicación. Entonces allí podemos catalogar como un servicio de calidad. En el caso de los servicios de atención de salud, tenemos que ver que las citas estén oportunas para la prestación del servicio. También las guías de práctica clínica en el caso del trabajo médico. Estas guías deben de estar basadas en la evidencia científica para asegurar la calidad de la atención de los pacientes. En el caso de enfermería tenemos las guías de procedimientos de enfermería, las cuales también deben de estar elaboradas en base a la realidad existente y a los estudios de investigación, los que nos van a permitir elaborar nuestras guías de enfermería, de procedimientos de enfermería basadas en la evidencia. La calidad del servicio está muy relacionada con las prácticas seguras que implementemos en nuestras áreas de trabajo, con la prevención de eventos adversos. Las prácticas seguras esencialmente son la identificación correcta de nuestro paciente, para evitar errores en los pacientes, que un paciente sea intervenido quirúrgicamente por error por otro, que se realice un procedimiento en el lugar no correcto, que se administre un medicamento al paciente incorrecto, entre muchos otros. Entonces, la forma de identificar a nuestro paciente es mediante el uso de brazaletes de identificación, los cuales pues están siendo colocados en la muñeca o en los tobillos de los pacientes, donde figure el nombre, el apellido, el documento de identidad, la fecha de ingreso, entre otros puntos. La otra práctica segura que enfermería desarrolla es la de prevención de caídas. La prevención de caídas también con la aplicación de la escala de Doughton para identificar los riesgos de caída y la intervención en ello. La otra práctica segura es la de prevención de úlceras por presión, también con una escala de identificación de riesgos y un plan para la intervención sobre estos riesgos existentes para evitar que se ocasionen úlceras por presión y también, como les decía anteriormente, que hayan caídas en nuestros pacientes. La otra práctica segura es la administración segura de medicamentos o la administración correcta de medicamentos, con el cumplimiento básico de los 5 correctos para evitar problemas en la administración de medicamentos que nos puedan generar en el paciente eventos adversos. Otro punto que nos da la calidad en el servicio de enfermería es la prevención y gestión de los eventos adversos. Los eventos adversos que están relacionados específicamente con el cuidado son aquellos relacionados con las prácticas seguras, por ejemplo, la incidencia de caídas, la incidencia de úlceras por presión, los errores en la administración de medicamentos, la identificación incorrecta del paciente, que nos puede generar múltiples eventos adversos, entre muchos otros. Entonces, estos son aspectos que tenemos que prevenirlos primero, en la primera etapa. La segunda, si ya se produce un evento adverso, tenemos que registrarlos en formatos que se establecen para poder gestionarlos. ¿Cómo se gestionan? Se forma un comité de evaluación de eventos adversos. Tenemos 2 tipos de eventos adversos, los eventos adversos comunes y los eventos adversos centinela.
que ocasionan daños irreversibles en nuestros pacientes. Estos comités se encargan de hacer el análisis y la evaluación de estos eventos adversos, los factores que han intervenido, los agentes causales, así como también se proponen alternativas para prevenir la nueva ocurrencia de eventos adversos, así como por ejemplo que las camas tengan frenos, que hayan barandales, que los timbres de llamada de enfermera estén operativos, entre muchos otros. Otro aspecto importante como práctica segura es aquel que nos permite evitar las infecciones cruzadas en nuestros pacientes. Es el de lavado de manos. El lavado de manos que se tiene que realizar de acuerdo a las normativas existentes en cada una de las organizaciones. Estos son los aspectos que nos van a dar los indicadores de calidad del servicio, específicamente en lo que corresponde a enfermería. Otro aspecto importante es el de la personalización del servicio. Para personalizar un servicio hay diferentes formas. Por ejemplo, el que se dé el servicio de atención domiciliaria, con la visita del equipo necesario al domicilio del paciente para atenderlo y solucionar las necesidades que pudieran estar existiendo. El seguimiento telefónico en muchos de los casos, las citas telefónicas. También es importante que resaltemos en enfermería el llamar por su nombre a nuestro paciente, el no ponerle el número de cama o la enfermedad que esté padeciendo, sino que lo tratemos por su nombre y que siempre mantengamos la intimidad en cada uno de los procedimientos que podamos desarrollar. El otro aspecto importante para lograr la satisfacción del cliente es los costos, el costo del servicio, el costo que debe ser razonable y en relación a la eficiencia que debe tener nuestro servicio. Los costos se van a calcular en base a todos los insumos que se utilizan, los costos directos, los costos indirectos, pero estos tienen que estar relacionados también a la oferta del mercado. Por ejemplo, hacer un análisis de los costos que se dan en las entidades públicas y también en las privadas, así como también por los sistemas de aseguramiento, tanto seguridad social como otros mecanismos de aseguramiento del paciente. Estos son los 4 aspectos importantes que debemos de tener en cuenta al momento de elaborar proyectos de mejora y trabajar pues enrumbados hacia el logro de la satisfacción de nuestros usuarios con la mejora de la calidad. Eso es lo que les he querido compartir el día de hoy. Espero que les sirva de mucha ayuda para la gestión de sus servicios en los campos privados, públicos, entre otros, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bien, como se dan cuenta, no existe un libro, un tratado que nos puedan dar todas las herramientas de gestión en uno solo, no lo tengo que sacar de un lado, de otro, de las normas, de los reglamentos, de distintas posturas, ¿no? Porque son muchas herramientas de gestión que nos ayudan a mejorar los procesos en salud y que estas herramientas las trabajan los ISO 9100, lo trabajan las empresas de ingeniería, de administración, e incluso, por ejemplo, los contadores, que son los auditores, ¿no? Que fueron los primeros que realizaron control interno, ya ellos recién en el sistema de salud se incorporaron las auditorías, ¿no? Y vieron que tenía que ser por regla la oficina del OSI, que es la Oficina de Control Interno, ¿no? Entonces ahora vamos a ver también una norma, una guía, es una guía
acerca del Ministerio de Salud que complementa la satisfacción al usuario. Bien, estimados alumnos, esta es la guía, creada en el 2011, ya es la 527. Bueno, al menos como realizo yo investigación, hago muchas tesis sobre calidad de atención, sobre todo en pregrado. No he visto una actualización por parte del ministerio acerca de esta guía, por lo tanto se mantiene vigente. Y esta es una guía para la evaluación de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud, médicos y de apoyos. Tiene 58 páginas. ¿Y a dónde me voy? Que esta guía de calidad, con lo que podemos comparar en el video, ya es que trabaja por dimensiones. Son 5 dimensiones que trabaja esta guía, como por ejemplo la fiabilidad, los aspectos tangibles. No, los aspectos en realidad es la última dimensión. A ver, aquí está. A ver. ¿Tenían conocimientos ustedes de la guía sobre la satisfacción al usuario? A ver, me pueden responder por el chat para hacer un poco de dinámico esta pregunta. La pregunta es, ¿tienen alguna experiencia sobre algún estudio de calidad como herramienta de gestión? Y otro es si han conocido esta guía que está desde el 2011, casi ya 11 años, más de 11 años. A ver, ¿quién me responde por el chat? A ver, Janet, Eric Serna, Solange Paredes. Patricia nos dice que no. Ya, es algo nuevo entonces para Patricia. Igual, todo lo que estoy hablando está grabado. Y también, disculpen a mi hijita que la nana otra vez me ha fallado y yo tengo que estar ahí corriendo. Así somos las mamás. Y Solange, Lina Mendoza, también conocen esta guía sobre la calidad, la satisfacción al usuario. Entonces, ¿a dónde vamos con este tema de la guía? Es que antes, por ejemplo, si nos atendían mal, ahí nos quedábamos con esa impotencia, ¿no? Ahora tenemos una guía que podemos expresar nuestra satisfacción, expectativa y percepción. Según lo que dice el Ministerio de Salud, ya, denme medio minuto, voy a bajar a mi gatita que esta hora quiere que juegue con ella, ¿no? Bájate, hija. A ver, medio minuto, por favor. Bien, discúlpenme, chicos. Ay, así a veces andamos las mamás. Bien, entonces en esta guía, que también se las voy a pasar,
han estandarizado 44 preguntas. 22 para expectativas y 22 para percepciones. Aquí están las definiciones en aspectos tangibles, ¿no? El área física, la atención intramural, la capacidad de respuesta en cuanto a la provisión de los insumos, de los medicamentos, la capacidad de respuesta del profesional frente a las preguntas que les hace también frente a un diagnóstico, ¿no? La evaluación de la satisfacción, la empatía, ¿no? Cómo dice el diagnóstico, cómo lo trata, la expectativa, la fiabilidad. Y esto, acá, bueno, aquí es parte de la teoría. Cómo se hace, se puede considerar en un plan de trabajo. Esto también les va a ayudar mucho para ustedes puedan hacer un plan de mejora, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este proceso de evaluación lo planifican, recolectan, procesan datos, no, aplican una encuesta. También hay una encuesta que se tiene que hacer de 44 preguntas, ¿no? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, quiero llegar a las dimensiones, ¿ya? Acá. El tamaño de la muestra. Comúnmente para un plan de mejora de un centro de salud, se tiene la población, por ejemplo, supongamos, el centro de salud Santa Ángela, tiene 2.000 habitantes, el distrito Santa Ángela. Entonces, esos 2.000 habitantes sería todo el total de la población. Pero a esos 2.000 le pasan por esta fórmula estadística y la muestra sería 500, ¿no? O 560, al 95% de confiabilidad. Entonces, se aplica la encuesta a esos 560. Estamos hablando de un centro de salud grande, pero si es un centro de salud con un menor porcentaje, entonces podemos tomar como referencia 50 encuestas, ¿no? Acá, por ejemplo, está cómo sacan la muestra, ¿no? Cómo se tiene que capacitar a los encuestadores, ¿no? Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión. El periodo de aplicación de la encuesta se hace antes, para ver la expectativa, se hace antes de que entre la consulta. Y la percepción, se le aplica una encuesta similar a la expectativa, pero después que pasa la consulta, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Primero, ¿qué expectativas tengo yo cuando me voy a atender? ¿Sí? ¿Qué expectativas tengo? Y otra es cómo me fue en la atención. ¿Qué hizo o qué no hizo? ¿No? Si fui, por ejemplo, con el médico, yo tenía la expectativa que me tratara bien, que me revisara, me duele la espalda, que me tocara la parte lumbar, pero ¿qué hizo? Solamente me miró apenas y tuve que quedarme callado o callada, entonces o me trató mal o fue muy indiferente conmigo. Entonces, desde el punto de vista de la calidad de atención en salud, nos permite identificar con esta encuesta de satisfacción al usuario externo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos acá la fiabilidad. Las cantidades de las preguntas son 22, pero las primeras 5 preguntas son de fiabilidad. De la sexta, la capacidad de respuesta, la seguridad, la empatía y los aspectos tangibles, ¿ya? Y eso me permite después tener un puntaje para ver qué tipo de satisfacción tengo, ¿ya? Y eso a mí me permite crear si mi satisfacción está en verde o en rojo o en amarillo. Después que proceso los datos, miren, estas son las dimensiones. Fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles. Si mis preguntas o el total de las encuestas, yo estoy por debajo del 40%, ¿no? Entonces es aceptable. Si está en entre el 40 o 60% de la insatisfacción, ya está en amarillo. Y si es por encima del 60%, entonces, sinceramente, ya es en una línea roja, ya ahí hay que intervenir, ¿no? Entonces, ahí incluso nos dicen los servicios. ¿Por qué? Porque hace el recorrido de las preguntas desde que entra triaje
Entra, perdón, al establecimiento, pasa por admisión, triaje, consultorio. Ustedes saben que después de consultorio, ¿a dónde nos vamos? A farmacia. De farmacia le dan el medicamento, lo mandan a comprar, que es la típica de los establecimientos de salud, y luego se va a su casa. Entonces, todo ese recorrido del proceso de atención implica saber dónde es el cuello de botella. Me demoré 1 hora buscando mi historia, me atendieron, llegué tarde a la cita, ¿no? Y más aún, si es un servicio privado donde ustedes trabajan, esto tiene que ser aplicado con cronómetros muy exigentes en esto, porque les va a ayudar. En el servicio privado que ustedes pueden hacer mejor. Esto es una herramienta de gestión muy aceptable. Ustedes midan sus tiempos, evalúen, encuesten, pidan que desde el punto de vista del usuario, ¿qué quiere mejorar? Y el usuario no te pide una infraestructura sofisticada. Miren, yo trabajo en una entidad donde todos los días atendemos problemas, casos muy fuertes, y los usuarios no te piden infraestructura, equipamiento sofisticado. Ellos quieren que los traten bien, que les den información, que los baños pueden ser viejitos, pero que estén limpios, que estén abastecidos de agua. Entonces, en un servicio privado se tiene todo eso, y aparte, funcionan de acuerdo a la satisfacción, a las expectativas y percepción, les va a ir muy bien, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, tipo las clínicas Delgado, Auna, ¿no? Que son se supone las mejorcitas, ¿no? Entre comillas, porque también tienen sus falencias, ¿no? Entonces, esto aquí vienen los anexos. Miren, por ejemplo, incluso estas encuestas, por si acaso, sirven para hacer tesis, tesis tanto de pregrado o de posgrado. Esta como una herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque ahora todo es aceptable para mejorar los servicios de salud que tenemos en los establecimientos, ¿ya? Tenemos una encuesta, por ejemplo, para el nivel, aquí la condición del encuestado, la edad, el sexo. Esas son las variables sociodemográficas, ¿no? Y vienen acá las expectativas, ¿no? Se le dan un puntaje, una escala Likert del 1 al 7. Likert fue el autor que creó su escala, su propia escala para medir desde el mínimo hasta el máximo, y le puso topes, ¿no? Muy bien, bien, medianamente bien, excelente. Y luego de la expectativa, ¿ya? Toma. Ya, vamos a escribir, ¿ya? Después de la expectativa vienen las percepciones. La expectativa, ojo, se toma antes de ingresar al servicio. Y la percepción es, por ejemplo, vamos con una pregunta. El personal, vamos a ver andando, ¿ya? El personal de informes le orienta y explica de manera clara y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención de la consulta externa. Hay personal de salud que ni te miran, ni te escuchan, no le interesa, y hay otro que se te acerca. Hay otro que lo hace de mala gana, y otro que entonces pones del 1 al 7, ¿no? Por ejemplo, y esta es en la expectativa. Vamos en la primera pregunta de la percepción. El personal de informes le orientó, o sea, cuando ya pasó la actividad, cuando ya pasó el proceso, y le explicó de manera clara y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención de la consulta externa, también califica. Entonces, después de llenar las encuestas, se hace una base de datos en Excel y se puede ver los porcentajes, ¿no? Me sale un porcentaje de insatisfacción, 90. Entonces, está más del 60%. La insatisfacción está bien marcada. Hay que hacer un proceso de mejora, un plan de mejora en esos números donde hay el factor rojo, ¿no? Donde la insatisfacción es alta, ¿no? Entonces, esto también, terminando, hoy día yo paso los cuestionarios que tengo pendientes, que son 2, los videos y las normas, la ley y todo ello, ¿no? Entonces, ahorita que ya nos quedan pocos minutos y me gustaría que participen todos mencionando, después de todo lo que he podido comentarles acerca de las herramientas de gestión en los servicios de salud, desde el establecimiento donde ustedes han trabajado o han estudiado, ¿cuál creen que sea el cuello de botella que dificulta la calidad de atención? A ver, vamos a escribir en el chat. A ver.
desde el centro de salud más cercano, ¿cuál es el cuello de botella? El cuello de botella se le llama al lugar o a la parte del establecimiento donde hay mayor problema, ¿no? Donde se origina el problema. Desde el centro de salud más cercano, ¿cuál es el cuello de botella? Y qué herramienta de gestión de botella identifica y cuál es la herramienta de gestión que usted puede sugerir, ¿no? Las herramientas de gestión, por ejemplo, pueden ser el estudio de tiempo de espera, el estudio de la calidad, el estudio de la percepción, proyecto cero colas. Otra herramienta que hemos visto, ¿no? Es, también la ética, ¿no? El componente ético, el acceso a la información, ¿no? A ver, vamos a pedir participación. Eric Serna se encuentra. Eric Serna. Eric. Se conectó, Eric, no hace caso. A ver. Allá, por ejemplo, Patricia Collantes, que es una señorita que está participando muy bien el día de hoy, nos dice que en el Hospital Bravo Chico, donde hizo sus prácticas, no había buena información. Entonces, el acceso a la información no cuesta. Cuesta responsabilizar a una persona, no cuesta dinero, por si acaso el acceso a la información, pero cuesta responsabilizar a una persona, dársela esa responsabilidad por un documento, es decir, escrito, y que también tenga el libro de reclamaciones. Es otra herramienta de gestión para mejorar los servicios, ¿no? El libro de reclamaciones es un instrumento que nos permite ver en qué servicio está fallando. Y a veces los profesionales de salud lo toman como que, no, me voy a inscribir en el libro de reclamaciones para hacerme problema, para hacerme juicios. Ay, no, qué peso. No, ni se lo enseñan en el libro de reclamaciones, ni se lo den al usuario. Y no, o sea, tienen bastante temor, y más en esa hojita, porque el libro de reclamaciones las hojas son triplicadas. La primera hoja se la lleva a ella, el usuario, la segunda hoja le corresponde al establecimiento de salud, y la tercera hoja pasa a su salud. Entonces, peor todavía, no lo dejan escribir, y cuando nosotros vamos, encontramos los libros limpiecitos, blanquitos, no hay ningún reclamo, de aquí este libro de reclamación está hasta sellado el libro. Y eso no es, pues el libro de reclamación es para rayarlo, para usarlo, es como que manden a un niño al colegio con cuadernos y que no escriben los cuadernos, ¿no? Eso es algo ilógico. ¿Por qué? Porque siempre van a haber reclamos, inconvenientes del día a día, y el libro de reclamaciones va a ayudar para identificar las oportunidades de mejora, no para tirarle la responsabilidad a fulano, a mengano, o utilizarlo para abrirle un proceso administrativo. El libro de reclamaciones, su salud no sanciona, por ejemplo, a los profesionales, sino sanciona el proceso, sanciona la mala acción. Frente a una muerte es el establecimiento, la mala acción, el mal proceso. Pero no todos tienen en claro eso, ¿no? Entonces, para el acceso a la información sería el libro de reclamaciones, la cartera de servicio, y otra herramienta de gestión es que el mismo responsable tenga su documento por escrito donde le designan la responsabilidad. No es verbal solo la responsabilidad, es por escrita. Y no puede ser el gerente o el jefe del establecimiento público o privado. Porque imagínense que el jefe sea el encargado del libro de reclamaciones, no puede ser ni juez ni parte, ¿no? Entonces, eso es una buena participación de Patricia Collantes, porque no debe ser el único establecimiento. En cuántos establecimientos se privan de dar la información. Sí, ¿alguien más quiere agregar otro ejemplo, por favor? A ver, Lina Mendoza.
Lina Mendoza, Solange Paredes, Janet. Bien, algo, Patricia, que desees agregar. Ya estamos culminando la clase del día de hoy, los 8 módulos. Parece que por allí activó su cámara, señorita Patricia. Sí, buenas noches, doctora. Sí, a veces nosotros también como pacientes también nos mandan al desvío en las atenciones, en la información, ¿no? Pero como uno es personal médico, conoce la información que debe de recibir, ¿no? Entonces a veces uno también pide reclamaciones y al toque te llaman a la administradora, al gerente y ¡pum! Te solucionan el problema, pero en menos de un minuto ya estás tú en el consultorio muy sentadita esperando que te atiendan, ¿no? Entonces en el hospital pasaba eso, o sea, había pacientes que llegaban a consulta que la señorita de informes me dijo así, 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 entonces me mandaron para acá, me mandaron para allá, entonces no tienen buena información para brindar al paciente, entonces hay pacientes que llegan tarde a sus consultas porque no les brinda la atención adecuada, ¿no? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Dónde deben ir primero antes de pasar a la consulta? Perdón. Esas son algunas de las cosas, los cuellos de botella, como usted dice, que se presentan en algunos y en varios centros de salud, ¿no? Así es, estimada Patricia Collantes. Y es un problema de todos los días y tenemos que andar buscando soluciones que a veces son diferentes para un mismo problema, porque ya hacemos esta solución. No funcionó por una semana, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces, hacemos otra solución. Va a funcionar por 2 o 3 meses, pero cambiaron al director o cambiaron al personal. Para eso se debe de basarse en todo documento o de reclamos o de acceso a la información, tener un encargado. Si bien es cierto, el acceso a la información debe ser responsabilidad de todos, pero el encargado del libro de reclamaciones tiene que tener su documento. No todos tienen la misma predisposición ni actitud para dar una buena atención a un acceso a la información, ¿no? A veces le preguntan al mismo trabajador y uno está cansado, hasta les da flojera responder o están con otros temas. Vaya, pregúntale a la técnica, vaya, pregúntale lo direccionamos. No asumimos, ya mira, este es así, es así, es así, es así. ¿No? Entonces, eso es una labor titánica porque uno va con toda la predisposición y encuentras muchas personas negativas, cansadas, ¿no? Ya los mayorcitos como que ya no quieren, ya no están pilas o reniegan mucho. Y eso pues los usuarios lo perciben al toque, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos ello? Por eso es que se debería también implementar los deberes en salud para que la persona acuda a su cita. Está como un detalle de la ley del Sistema Nacional, la 26842, pero le falta complementar, porque cuando se convierte en derecho, como que va a ser un poquito más rígido. Bien, chicos, chicas, agradecerles estas 8 sesiones. Estamos acá ya culminando. Lina dice que va a reclamar una cita de su madre con otorrino en una referencia de otometría y dicen que no tiene que esperar, está en procedimiento, que no, las máquinas están malogradas. Miren, por ejemplo, ese es otro tema muy común. Los equipos están con un deficiente mantenimiento, ¿no? Lina, lo que yo te puedo sugerir allí, en ese lugar, es que en ese mismo establecimiento acércate a la plataforma de atención al usuario, ¿ya? Voy a escribir para todos, ¿no? Existe, voy a poner acá. Si es hospital, debe tener su plataforma de atención al usuario. Si es hospital, o conocido como la OAS, ¿no? También la OAS es la Oficina de Atención al Usuario. En ese caso son para los de salud.
¿ya? Y el responsable del libro de reclamaciones está ahí, ¿no? Les hacen llenar un formato, les preguntan, hacen el trato directo y les solucionan el problema, ¿no? Entonces, es importante también estar haciendo seguimiento de nuestros reclamos, porque también hay casos donde inician un reclamo y de ahí ni le hacen seguimiento, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a la retroalimentación a mejorar. Espero, Lina, que puedas solucionar ese inconveniente. Si no, ya me escribes por interno y te paso tu caso más bien al área de Lima. Ya, y cualquier cosa, estoy para servirles. Estoy pasando mi número personal. Si no les contesto en llamada, es porque a veces estoy asesorando algunos pacientes o viendo algunas tesis o dictando otro curso con ESIAC y me escriben, ¿ya? Muchísimas gracias. Gracias a ESIAC también por la oportunidad. Hemos culminado ya las 8 sesiones de este diplomado. Y por favor estén al día con todos sus trabajos, ¿no? Con sus pagos, para que puedan tener su certificado, porque les va a ayudar. Estoy enviando, terminando la clase, los videos y los cuestionarios. Muy amables, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y espero que hayan pasado una Navidad, porque Navidad debemos de celebrarlo todos los días, ¿no? Hacer que en nuestro corazón en la mañana, tarde y noche nazca el niño Jesús, ¿no? Con nuestras buenas acciones. Y pues que este 2023 sea mucho mejor que este año que hemos tenido a cargo, siempre con salud, amando a las personas que están a nuestro costado, nuestros seres queridos. Y lo que les digo por experiencia es que si todo le ponemos en manos de Papá Dios y hacemos bien las cosas, todo nos va muy bien. El éxito depende del 90% de la predisposición y el empuje que lo pongan, pero actuemos siempre de buena fe. ¿Ya? Cuídense. Chao. Chao, muchísimas gracias, doctora. Feliz año. Buenas noches, doctora. Feliz Gracias. año. Buenas noches. Feliz año, bendiciones. Cuídense. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por todo. El curso, por el conocimiento. Gracias. Feliz años a todos. Feliz año, chicos. Bendiciones. Bendiciones. Feliz año. Feliz año.